Gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Páginas Vivas. Este programa, que está cerca de cumplir un año, es un tributo a los periódicos antiguos que durante muchísimos años nos han contado y nos siguen narrando historias de papel. Hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con una comunicadora pionera del periodismo deportivo en Costa Rica y quien ha desarrollado su tarea, su labor a lo largo ya de muchos años. Y la palabra pionera la define como iniciadora, como gestora de toda una época, pero muy joven y muy bella. Adrianita, gracias por estar con Ay, que con esa nosotros. introducción tan hermosa, muchísimas gracias. Qué honor de verdad estar en este programa y estar aquí en la Biblioteca Nacional con toda esta historia maravillosa que nos hace y nos recuerda quiénes somos, Así ¿verdad? es. No hay un futuro sin hablar de un pasado y aquí está centrado Así todo es, ese pasado. exactamente. Somos el producto de los pioneros justamente Ujú. y de quienes nos han ido forjando y forjando como personas en una sociedad y con una identidad costarricense. Justamente mientras presentamos el programa van apareciendo fotografías Sí, tuyas de la prensa, reportajes, qué lindo, entrevistas, sí. notas, para precisamente enfatizar los periódicos de papel. Sabemos que la tecnología actual es maravillosa, Ujú. pero los periódicos siguen siendo pues testigos de toda una época Y y yo tengo un montón de recortes guardados también. Bueno, mi mamá principalmente los guardaba en aquel entonces, especialmente en los años 90, que empezaron a sí, salir algunos artículos y demás de mis inicios, así del es. principio de esta historia mía en el Ajá. periodismo deportivo y bueno, qué lindo que todavía estén plasmados ahí. Claro, claro, porque incluso hablando de fotografías y todas estas cosas que con los celulares pues están ahí, pero de alguna manera esto es un tesoro porque preserva esta historia y estas épocas. Justamente, Adriana, cuando decidimos invitarte a Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, pensamos en esa difícil misión que te tocó asumir muy jovencita en un medio periodístico deportivo que no concebía en principio que una muchacha estuviera en las canchas del fútbol o en los camerinos, cuando el fútbol pues era también otro fenómeno y otra época, había que entrar a los campos de juego a hablar con los protagonistas. Pero justamente hace pocos días te escuché con los queridos colegas de Radio Monumental Ajá. y me conmovió mucho un detalle que narraste y que te golpeó de alguna manera, como en el boxeo Ujú. que sacude, cuando una mujer desde la gradería te gritó en un estadio, pobrecito su hijo con una madre como usted. Sí. Y digo, nada, pues hay que empezar con eso. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Cuando yo empecé a principios de los años 90, en realidad, en periodismo deportivo, yo nunca pensé en realidad si tenía o no que abrir un camino, ¿verdad? Para muchas otras muchachas, mujeres que venían detrás. Yo cuando llegué no entendía cuál era la diferencia o qué de diferente podía ser. Efectivamente no había mujeres, pero no entendía por qué porque la gente decía que las mujeres no cabían en deportes. Me era muy difícil entender ese mensaje. Perdón. Y entonces, al principio había que lidiar con dos factores en mi caso que eran evidentes. Una que era mujer y la otra que era muy joven. Mira, yo empecé muy joven, a los 20 años. Entonces eran dos factores que a los ojos de todo el mundo era como un indicativo de qué está haciendo esa muchacha ahí, ¿verdad? Claro, Y fue cuando, por dicha, yo no me lo cuestioné antes de decidir hacer periodismo deportivo y de aceptar la oportunidad que me dieron en Canal 2 en aquel entonces para hacer transmisiones deportivas, específicamente de fútbol, ¿verdad? Entonces, eso que sucedió tuvo que haber sido finales del 91, principios del 92, porque yo tenía muy poquito. Yo empecé en televisión en junio de 1991
Y lo tengo muy claro porque mi hijo tenía 6 meses de nacido apenas. claro. Estaba en mi tercer año de universidad, surge la posibilidad, yo entro a trabajar y a los pocos meses me dan la posibilidad de ir a hacer entrevistas a los estadios. Y aunque para mí era el susto era no tener experiencia, para la gente era un doble discurso, un discurso de, mira qué extraño, qué diferente ver una mujer haciendo eso, y los otros que decían, nada tiene que estar haciendo esa chiquita ahí porque esto no es de mujeres. Entonces, lo curioso, y yo hablo mucho de este tema, especialmente doy charlas de empoderamiento femenino, ¿verdad? Y hablo mucho de la sororidad, porque lo más llamativo de esta historia que mencionaste es que, aunque estaba en un ambiente machista y muchos hombres no veían con buenos ojos que yo estuviera haciendo transmisiones deportivas y hablando de fútbol, esa historia o esa anécdota se da con un grupo de 6 mujeres que se pusieron detrás de la malla en el estadio de San Ramón, pues lo tengo bien grabadito en mi cabeza, y estando yo en pleno partido, esas 6 mujeres se ponen a gritarme cosas, ¿verdad? Una me decía, Adriana, solo las vacas se revuelcan en el pasto. Otra me gritaba, ¿por qué no agarra una escoba y se va a barrer? Pero el que más me dolió efectivamente fue el de una señora que me gritó, pobrecito su chiquito con una mamá así. Y yo, a mí eso me dolió Por y me supuesto. transformó porque yo decía, ¿qué estoy haciendo de mal? O sea, que alguien me explique porque yo no entendía por qué esas mujeres veían tan negativamente al punto de agredirme de palabra el hecho de que yo estuviera en una cancha haciendo entrevistas y transmisiones de fútbol. Fue muy duro, pero a la vez fue aleccionado, porque yo dije, bueno, me golpeó y yo me cuestioné muchas cosas y demás, y yo después dije, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo de malo? ¿Estoy haciendo algo malo? No. ¿Quiero hacer algo diferente? Sí. ¿Creo que tengo las cualidades para hacerlo? Creo que sí. Y no porque me crea que, ¿verdad? O porque me creía, no, es que yo había estudiado, había preparado, sentía pasión por el fútbol, pasión por el deporte, y porque mi corazón me decía que ese era mi lugar. ¿Por qué no lo iba a hacer? Porque a la gente no le gustaba. Vieras que fue un momento de mucha enfrentamiento interior, ¿verdad? Y con los públicos. Por dicha no habían redes sociales, o sea, yo en aquel entonces con redes sociales me hubiera muerto, ¿verdad? Porque hay muchos comentarios, en aquel entonces lo que habían eran columnas, empezaron a hacerse reportajes sobre la dama del fútbol, la flor de La flor Univisión, que de era como me división. decían, enfrentando el machismo, rompiendo esquemas. Había muchos titulares relacionados al hecho de que, y yo hacía las entrevistas, pero Roberto, si las lees o las ves, es una muchacha que simplemente lo único que decía era, yo siento pasión por lo que hago, me gusta lo que hago, amo lo que hago hasta el día de hoy. Y ya han pasado 32 años Sin desde duda. que yo arranqué con esto. Y creo que lo que la gente más reconoce de mi trayectoria es eso, es que cuando yo hablo ante una cámara o cuando hago algo relacionado con deportes, lo hago con una pasión, se me sale por los 4 costados, es un ADN que tengo aquí de que me encanta, lo vivo, lo disfruto y sigo hasta el día de hoy. He tenido un paso esporádico porque estuve los primeros años en Canal En 2. Canal 2 sí, cómo no. Luego pasé a Canal 7, casi 20 años en Canal 7, en donde tuve las oportunidades de hacer muchas cosas, inclusive hasta de estar en mundiales, en Juegos Olímpicos, en transmisiones especiales de la selección nacional. Y luego el lapso en que yo me salgo de Canal 7, paso a la Federación de Fútbol a hacer un trabajo totalmente diferente, que esa es otra gran historia, que la gente me decía, estás loca, ¿cómo te vas a ir de Canal 7, donde todo el mundo quiere llegar a trabajar, simplemente porque Sí, lo decidí? Y claro. había una razón clara, era que yo también quería explorar otras cosas de mi, digamos, de mi faceta profesional. Entonces, así fue como llegué a la federación, estuve casi 6 años, luego volví a la tele y bueno, y ahora que estoy en trabajos más independientes. Estuviste en Buen Día un tiempo también, ¿verdad? Un tiempo no, 17 años. 17 Cuando yo años. llegué, bueno, cuando ya Canal 2 termina porque lo cierran, ¿verdad? Bueno, lo cierran, no, dejaron de hacer deportes, que lo cual siempre diré que fue muy lamentable porque Cierto. llegó un gerente nuevo diciendo que los deportes no eran importantes. Entonces, y eso que Canal 2 en ese momento tenía los derechos de equipos importantísimos Sí, claro. y protagonistas, y además
ya con el personal técnico que tenía y el personal humano, era un referente de las sin duda. transmisiones deportivas. Claro, un Pero gran bueno, llegó equipo. alguien Bueno, que vos, Hernán Morales, sí, Roger claro, Arrun, o sea, todo. y Eduardo Solano, que también era Eduardo parte del Solano, que equipo. Bueno, resulta que llegó un nuevo gerente que dijo que quería apostarle más a las novelas que a los deportes y decidieron quitar los deportes. Entonces, cuando eso pasa en Canal 2, yo me cuestiono si quiero seguir o no ahí. Y ni siquiera lo pensé en realidad. Yo dije, no, no, si no hay deportes, yo no me siento bien aquí. Querían que me quedara, pero yo no me sentía a gusto. Entonces, yo me fui de Canal 2, tuve una etapa con el Rápido Ortiz en Canal 13 de 6 meses, haciendo titulares deportivos ahí, que fue muy bonito también, con varios colegas a los que aprecio y quiero mucho, pero fue muy poco, fueron 3, 4 meses lo que estuve con ellos, y recibo la llamada de Canal 7. Cuando me llaman de Canal 7, yo creí que era para deportes, pero resulta que no, que había una revista que se llamaba Buen Día y que necesitaba una presentadora que acompañara a Edgar Silva. Edgar y yo no habíamos sido necesariamente compañeros de cursos, pero sí de una generación. Él estaba una generación adelante que yo en la universidad, nos conocíamos, éramos amigos. Y entonces el flaco me llama y me dice, Adri, mira, estamos buscando a alguien y vos llenas mucho los requisitos, estás claro, casada, tenés hijos, ¿verdad? Y es una revista familiar. Y yo, bueno, yo por mí, perfecto, me encanta la idea. Y así me expongo, digamos, eh, a retos diferentes, ¿verdad? Salgo por de mi zona de supuesto. confort y demuestro que como periodista no soy solo deporte, sino que soy una periodista más integral. Por ahí andaba. Entonces, paso y siempre es bajo la idea y con las puertas abiertas de que todo lo que tiene que ver con deportes también me iban a tomar en cuenta. De hecho, estando en Buen Día fue cuando me fui al Mundial de Corea y Japón, a una de las experiencias más maravillosas que me tocó vivir, que fue los Juegos Olímpicos de Atenas en Grecia en el 2004, eliminatorias mundialistas, ser anfitriona para los partidos más importantes de la selección nacional, en la inauguración del Estadio Nacional, todo eso, siempre teniendo una participación activa en deportes, pero siendo presentadora de Buen Día, un poco como extraño, pero se aprovechaban los dos elementos y a Buen Día yo llegué, supuestamente, como algo pasajero, digamos, como de momento, para experimentar, como ver algo diferente, etcétera. Pero es como que a uno le pregunten a qué hijo quieren más. Usted no puede decir que quieren más a un hijo que al otro. Son hijos diferentes, todos son diferentes. Así es, Para, es, eso es para mí el deporte y Buen Día, porque yo amo los claro. deportes, mi ADN es de deportes, pero en Buen Día crecí mucho como persona, como ser humano, y fueron, ese provisional al que yo creía que estaba llegando duró 17 años. Casi nada. Toda Casi una nada. época. Curioso, Estamos, perdón, Robert, que te sí, interrumpa, sí, pero creo que ha sido una de las parejas televisivas más duraderas en la televisión nacional, porque mucha gente ha tenido carreras muy largas. Bueno, doña Inés, que ya nos dejó, ¿verdad? Que ha sido como sí, la que ha tenido más trayectoria en televisión, pero 17 años juntos como presentadores estelares de una revista matutina, sí. creo que nadie más lo ha logrado, a tal punto como anécdota que cuando yo quedé embarazada de mi hijo Marco, de la gente a veces como veía que estábamos en una casa y amanecíamos con ellos y les cocinábamos y todo era en función de una casa, a veces la gente pierde la perspectiva Sí. de que es televisión, ¿verdad? Y de que nosotros somos compañeros y como nos veían desde temprano ahí juntos en la casa, no es que quedo yo embarazada de Marco, ¿verdad? Y de mi esposo, y la gente empieza a felicitar a Edgar por el chiquito, y nos reíamos, vieras Eso, cómo gozábamos con eso eso, sí son chispas ¿verdad? del Sí, 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 oficio. sí, la gente, ay, felicidades, Edguita, y yo, no, 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 este es de mi esposo. Bueno, pero igual era una gran felicidad. Sí. Estamos con Adriana Durán Rodríguez en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Vamos a una pausa y volvemos con Adriana justamente hablando de hijos como el Canal 2, Canal 7 o cada programa en el que has participado. Vamos a hablar también de Diego, de Fabián, de Juan Carlos y Y de Marco. Marco, los cuatro Mi vida. retoños de Adriana. Ya volvemos.
periodista, comunicadora, emprendedora, Adriana Durán Rodríguez está con nosotros en Páginas Vivas. Hablemos entonces, Adriana, de Diego, Fabián, Juan Carlos y Marco, De tus esa lista, 4 de esa hijos. lista que diste, no dijiste la más importante, madre. Esa es mi Ah, función más cierto, sí, importante. sí, casi que Le- podríamos volver a no, empezar, pero no, no, acepto no. claro, No, con todo cariño porque, periodista, comunicadora, ajá, emprendedora, mujer, madre, madre. madre, Y sí. vieras que yo siempre he dicho que ese es el título más importante en mi vida. Fue el primero que tuve antes que cualquier otro. Fui madre muy joven de mi hijo mayor, que ya ahorita tiene 32 años, es un muchacho de 32 años. Sí. Y bueno, me llenan de orgullo mis 4 hijos. Yo siempre vacilo, digo, ¿verdad? Son de broma, digo que toda mi plata la he gastado en hombres, porque ustedes pueden hacerse una idea de lo que es tener 4 hijos, lo que comen y además la belleza de hombres. Son enormes. Mi papá es muy alto. En mi familia, mis hermanos son muy altos. Yo, Sí, digamos, para ser mujer soy alta, sí, eso es pero algo. mis hijos salieron también muy altos, entonces todos son bastante altos ¿verdad? Y pochotones, Ajá, entonces claro, ha sido, ¿verdad? claro. Siempre ha sido bonito estar en medio. Hace poco, para mi cumpleaños, nos tomamos una foto y de ahí estoy yo en medio, porque hasta el que tiene 14 años ya mide 1,80 m, ¿verdad? Y le falta todavía crecer un montón. Pero entonces es chistoso porque estoy yo en esa foto con ellos y no me veo. Me veo una cositita así chiquitita, Qué pero impresionante. bueno, son mi vida y era lo que quería decirte. Soy una mamá muy orgullosa. No he sido eh, la mamá perfecta, pero sí han tenido una mamá que les ha dado mucho amor. Siempre, siempre, siempre los he tenido como una prioridad en mi vida. En medio de mi trabajo, que han sido jornadas muy duras, ¿verdad? Te contaba ahora que, por ejemplo, un buen día entrábamos, la gente creía que nosotros llegábamos, presentábamos y nos íbamos, y no, llegábamos a las 6 de la mañana o antes y nos íbamos a las 6, a las 4 o 5 de la tarde, después de hacer la producción de los programas que venían más adelante, porque en eso Edgar, como productor general, era sumamente exigente y eso a mí Sí, me encantó y me formó en muchas sin cosas duda. para ser muy exigente en mi trabajo. Y sí, siempre he sido una madre trabajadora. Entiendo el sentimiento de culpabilidad que movemos muchas mujeres que también tenemos esa doble función de madres y trabajadoras. Pero siempre he creído que he logrado darle a mis hijos el lugar prioritario en todo mi acontecer. Si en algún momento yo me hubiera visto en la necesidad de dejar un trabajo, un proyecto, lo que sea, por ellos lo hubiera hecho sin dudarlo, pero ellos más bien a estas alturas de la vida siento que se sienten orgullosos y felices de haber convivido, de verdad, porque además yo los incorporaba, siempre los andaba conmigo, los llevaba a los estadios cuando tenía que hacer transmisiones al principio. Siempre ellos han sido parte. Tengo una anécdota con Marco, que estando muy chiquitito, ya estaba yo, todavía estaba yo en Buen Día, y un día no tenía con quién dejarlo, y entonces lo llevé a Buen Día. Y le dije, pero Marco tendría 4 o 5 años. Entonces estaba el set de Buen Día y la oficina de nosotros estaba a la vuelta, ahí a la par, ¿verdad? Digamos, Cierto. estaba, este es el Ujú. set y la oficina estaba aquí a la par. Entonces yo lo senté y le dije, Marco, te quedas aquí quietecito, no puedes ir, mamá está trabajando, tengo que presentar. Y en eso que estoy yo presentando algo, cuando veo en el monitor una cabecilla que andaba caminando por detrás, por todo lado, y que venía yo tratando como de ocultarlo, ¿verdad? Como que no, 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 pero bueno, fue chistoso y fue parte, bueno, de ahí, esta es una casa, aquí está mi hijo, etcétera, pero No, fue, un buen día, sin duda. sí, 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 sí. Justamente, como bien lo describís, no hizo falta ni preguntarte, Es que yo hablo pero mucho, no, Roberto, usted pero no sabía quién no, estaba de eso se invitando. trata mejor, porque más bien mejor, más exitoso el programa. No, justamente los 4 se comprometieron Ujú, con vos también en ese proceso, ¿verdad? sí. Porque Y los cuatro hubo heredaron. momentos seguramente también Ujú. difíciles, ¿no? Sí, por supuesto. Ellos han sido mis grandes compañeros de vida. Hemos pasado momentos complicados, difíciles, pero siempre hemos estado muy unidos. Yo siempre les he dicho que lo más importante en la vida es la unión de la familia, que si algún día yo falto, ellos tienen que seguir como hermanos juntos, apoyándose. O sea, uno puede tener amigos y puede tener conocidos, pero los hermanos son los hermanos, ¿verdad? Y siempre van a estar para nosotros, para cuando más los necesitemos. Pero vieras que yo siempre, siempre digo eso, que he sido bendecida porque de los 4 son muy cariñosos, muy lindos,
y yo me siento muy, muy feliz y muy honrada de ser su mamá. Soy de verdad fui mamá gallina, pero de ahora con los cuatro grandes más bien, de trato, ¿verdad? Como de ser ahora más con los tres mayores, que ya son adultos y que ya tienen sus vidas hechas, trato de ser más amiga que mamá, porque ¿verdad? Ahora es una función más de acompañamiento. Y con Marco, que tiene 14 años, con él sí sigo, digamos, con esa función de protegerlo, de acompañarlo. Aunque estos muchachos de ahora vienen con un chip totalmente diferente, Sí, son ¿verdad? totalmente diferentes, pero sí, 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 muy, muy, muy honrada. Y además les heredé, yo siempre les dije, plata no les voy a heredar porque no tengo, pero les voy a heredar dos cosas en la vida. Una, el estudio. Yo les voy a dar el estudio hasta que ustedes se gradúen en la universidad, si Dios lo permite. Y lo otro, el amor por el deporte. Y los cuatro han tenido un amor absoluto y total por el deporte. El mayor, de hecho, es instructor físico en este momento. Fabián, el segundo, jugó voleibol por muchos años, fue seleccionado nacional de voleibol. Juan Carlos fue mi futbolista, estuvo en la élite del Saprissa y llegó a jugar en segunda división. Y ahora Marco heredó el básquetbol de la madre y está jugando básquetbol en categoría U15. claro. Entonces, para mí lo más importante son esas dos cosas, los Sí, valores, ¿verdad? Que uno les pueda sin dejar duda, sin duda. Y el y amor el por el amor por el deporte, deporte. que justamente edifica los valores. Exacto. Ahora sí necesitaríamos muchos programas porque es muy interesante esa perspectiva que nos das. También, Adriana, tiene que ver que no podemos dejar pasar la oportunidad con tu presencia de preguntarte cómo has visto, por un lado, el periodismo deportivo, la evolución, incluido el periodismo, o sea, la participación, gracias a vos y a otras pioneras de las Mm. mujeres y las muchachas y la mujer en el periodismo deportivo, en los diferentes deportes. Y por otro lado, tal vez quisiéramos una reflexión tuya en los minutos que nos quedan sobre, sobre nuestro fútbol, que nos Ujú. identifica tanto y que pues hemos pasado por tantas cosas, por tantas Etapas, etapas, por tantas por emociones, tanto sufrimiento. por tanto sufrimiento. Y cómo lo ve una periodista tan experimentada y Muchas tan gracias. eh, compenetrada, comprometida con Ujú. esta causa que nos enloquece, que se llama fútbol? Sí. Bueno, con respecto al periodismo son épocas diferentes y primero voy a hablar del periodismo en general. Ujú, Porque a nosotros, y digo nosotros, ¿verdad? Nos tocó iniciar en los años 90 con toda la transformación de lo que fue. Por cierto, esta semana estuve dando una charla en una universidad de estudiantes de periodismo deportivo y yo les contaba, no me lo van a creer. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, no había internet, no existía la internet. Y todo eso así, ¿verdad? Decía, ¿cómo cambian los tiempos? A nosotros nos tocó vivir total, esa transición y esa transformación, porque fue toda una así transformación. es, así es. Entonces, creo que sería injusto hacer comparaciones de lo que era el periodismo en aquel entonces con el periodismo actual, porque la tecnología y las condiciones son otras. Lo que Totalmente. sí es cierto es que la inmediatez es una gran herramienta que hay que saber usar, pero que también le permite, por un lado, el profesionalismo, y lo otro que yo les comentaba también a estos estudiantes es que antes el periodismo deportivo solo se ubicaba o se enfocaba en lo que eran los medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. En cambio, ahora hay un boom de oportunidades, posibilidades de generar comunicación. Y en eso el periodista siempre va a tener un papel trascendental para diferentes funciones como jefaturas de prensa, Claro. ¿verdad? Todo lo que son Hombre o direcciones, mujer, hombre, mujer, direcciones de comunicación. Específicamente en el caso de las periodistas deportivas, sí creo que, bueno, ahora nadie se sorprende de ver mujeres en transmisiones o ver mujeres en estadios. Es lindo, es refrescante escucharlas. Yo considero que son mujeres que han entendido que el conocimiento es la base de cualquier trabajo, que esto no es no, yo siempre le digo a los estudiantes también, mujeres que quieren hacer periodismo deportivo, que primero tienen que entender que esto no es una moda, ¿verdad? Para claro, ser periodista hay que sentir pasión y claro, para ser periodista deportivo hay que sentir doble pasión por el periodismo y por los deportes. Alguien que no sepa deportes, que no le interesen los deportes, que no estudie los deportes, que no esté actualizado en deportes, no va a funcionar, Roberto, no va a funcionar ni ahora ni antes. Y eso es lo que a veces no entienden.
En el periodismo actual sí creo ¿verdad? Que falta un poco más de especialización porque nos hemos ido a la inmediatez, lo que te decía ahora. cierto. Em, pero bueno, ahora hay muchas oportunidades y el que es bueno, ¿verdad? Sí. Y el que no lo es, no lo es En cualquier época. en cualquier Sí, época. y por desarrollada que sea la tecnología, digamos, pues nada hace la tecnología si no está el talento, sin Sí. duda. La Y, pasión y el talento. y en cuanto a las mujeres en el área, bueno, te decía que yo admiro mucho a muchas que están y son un montón, no me atrevería a hacer la lista porque son varias, eh, pero lo que yo les rescato es que tienen mucha personalidad, mucho conocimiento. Creo que faltan más oportunidades de liderazgo, ¿verdad? En ciertos puestos del periodismo para las mujeres. Y sigue habiendo cierto sesgo ahí de oportunidades, lo sigue siendo. Em, Cuando hablabas de ser pionera, yo siempre agradezco que la gente me identifique como una pionera, más yo recuerdo y siempre le doy honor a quien honor merece de muchas periodistas que antes que yo llegaron a incursionar en el periodismo deportivo. Lo único es que lo hicieron o en medios que tal vez no eran como que no las proyectaron, o por el medio tan machista en que estaban, no lograron Claro, desarrollarse. Y en eso hablamos de una Vilma Ibarra, de una Isabel Ovares, de Adriana Núñez, periodistas, y podría mencionarte dos o tres más, Yuri Lorena Jiménez, que me Yuri contaba Lorena. que ella al principio ponía en las crónicas Yuri Jiménez y no ponía Lorena para que la gente no supiera si era hombre o Pensara que era mujer. un periodista ruso. Exacto, seguro es un periodista ruso, ¿no? Y entonces es interesante porque todos esos frenos y esos muros que habían al principio, gracias a Dios, ya no existen. Te repito, yo lo primero que le digo a las estudiantes de periodismo deportivo es, entiendan que siempre nos van a medir diferente. Si una mujer se equivoca por ser mujer. Si un hombre se equivoca, simplemente se equivocó y ya, no pasa más. Entonces, la vara siempre no va a ser la misma. Y número dos, uno tiene que demostrar el conocimiento, no pretender llegar a ciertos puestos, digamos, no sé, para que, o como le digo yo, lo primero que le pregunto a los estudiantes de periodismo deportivo, ¿por qué está usted aquí? ¿Qué lo motivó a venir a sentarse aquí a pagar una universidad para estudiar periodismo deportivo? Y muchas de las respuestas, Roberto y amigos, es que yo quiero salir en tal canal o yo quiero salir en tele. Y yo, ya empezamos mal, ya empezamos mal, Así ¿verdad? es. Porque esto no es para mí, es para desarrollar una profesión, es para desarrollar una pasión que tiene Claro, que darle frutos también al periodismo nacional. Entonces, en claro. ese sentido, yo siempre le digo a las mujeres, primero, que crean en sí mismas, que cuando yo empecé, no lo hablamos, pero cuando yo empecé, gracias, y yo siempre le digo a Roberto muchas gracias porque él fue testigo de una vez que en una transmisión de fútbol me intentaron agredir y él me defendió, entonces yo siempre, aparte del cariño que le tengo y el respeto y admiración profesional, el agradecimiento de amigo, porque una persona me iba a agredir. Y ni siquiera era yo, porque fue una situación de cancha, de juego. Yo representaba un canal que era el que transmitía y Roberto llegó a salvarme y evitó que una persona me agrediera. Pero bueno, eso fue hace 30 años, 30 años, Roberto, qué montón. Pero bueno, Hace, nada hace, más para decirte hace que, 30 años. que yo sé que ya estamos sobre tiempo, pero nada más quería decirte a raíz de este tema que la mujer tiene que darse a respetar y recordar que ella no es, cuando está en una cancha no es mujer, es periodista. Y que los jugadores son jugadores, en ese momento no son hombres, son jugadores, porque igual podemos estar cubriendo un partido de fútbol femenino. Entonces, quitarnos esas barreras, quitarnos también esos techos que nos dicen que nosotras no podemos y que nos motivemos a convencernos de que si yo lo quiero y yo creo tener las condiciones y la preparación para hacerlo, al menos tenemos que intentarlo, que no nos quedemos con lo que, si yo me hubiera quedado la cantidad de veces cuando yo empecé que me dijeron que yo no tenía que estar ahí porque las mujeres no hacían periodismo deportivo, no estaríamos aquí conversando. Bueno, hemos tenido a Adriana Durán hoy. Por dicho, no ha hecho falta que yo intervenga porque Porque ella habla mucho. no, porque sus palabras salen del alma, porque habla la experiencia y una experiencia además con tanta belleza que Muchas gracias. conservas, Adriana, Muchas y gracias. eso nos alegra, nos estimula y sabemos que nos motiva a nosotros, a ustedes y nosotros, a continuar en esta labor de la comunicación,
a respetar los periódicos viejos, los pioneros y pioneras, y a mirar con optimismo el futuro, no solo del deporte, sino de este país en los tiempos actuales, que también son ¿Y difíciles. cómo se siente cuando uno entra a la Biblioteca Nacional y entra a esos sectores? Hay un algo, ¿verdad? Que uno siente dentro y es un respeto, es una admiración. Uno quisiera que todo lo que está aquí adentro pudiera uno, ¿verdad? Tenerlo. Exactamente. Se palpa muchos sentimientos y muchas sensaciones hermosas en la Biblioteca Nacional. Así que Claro, muchísimas gracias por claro. invitarme a tener esta Sí, experiencia. junto con estas páginas están quienes las escribieron, quienes las fotografiaron, los pioneros. Los pioneros. Gracias, Adriana, de verdad. Igual, gracias Un Roberto. placer. Siempre en mi corazón. Igualmente, Qué igualmente. lindo. Hemos estado con Adriana Durán en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, y nos despedimos muy emocionados acá en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias por la atención que nos han prestado.